pero ya está con nosotros el doctor Moisés Calderón, especialista en cirugía cardiotorácica, y nos va a hablar de los factores de riesgo para desarrollar depresión y factores, los factores protectores. ¿Cómo estás, doctor? Hola, ¿cómo estás? Bien, Bienvenido. buenos días. ¿Cómo estás, Buenos doctor? días. ¿Y qué temazo? ¿Verdad? Como lo mencionabas hace rato, el día 13 se celebró el Día Mundial de la Depresión. Y bueno, han habido muchas charlas al respecto en muchos medios, con abordajes muy interesantes. Yo quisiera aprovechar el espacio también para hablar de otro abordaje que creo que también es interesante. Pues la depresión es un trastorno mental, bien establecido, bien estudiado y que se manifiesta por una tristeza extrema y persistente, pérdida de interés hacia las funciones vitales, sociales, laborales, etcétera, ¿no? Y pues hay causas que pueden ser hasta factores hereditarios. Sí, claro, hay factores ambientales, factores psicológicos, pero también hay factores médicos. Eso está súper interesante. Desbalances hormonales pueden facilitar la aparición de la depresión. Por ejemplo, las mujeres en menopausia caen más en depresión, ¿no? Sí, factores también biológicos, un desbalance químico nos puede llevar a un desbalance de las sustancias que funcionan en el cerebro, y entonces tenemos un desbalance químico, entonces se cuatrapea la química cerebral y podemos presentar depresión. Por lo general tiene que ser algo así de profundo, por ejemplo. No puede ser que, ay, me tronó mi novio, y entonces, porque yo siempre les digo, tengan cuidado con no confundir tristeza con depresión. Pero esa tristeza, si te dejas en esa tristeza, ¿se puede convertir en depresión? Si dejas con Sí, si cambias tus hábitos, sí. Ok. Y lo que decía también, doctor, ¿cómo relacionar también el tema de la enfermedad a la depresión? Yo le preguntaba a usted, ¿y qué tan común es para un médico como usted, pues, escuchar estos casos? Curiosamente, mi hermano es psiquiatra. Okay. Y desde hace muchos años hemos platicado estos círculos virtuosos o esos círculos peligrosos. Y está publicado desde hace muchos años, por ejemplo, un círculo vicioso entre enfermedad crónica y depresión. Okay. Sí, cuando tenemos una pérdida de la salud, tenemos un duelo. Claro. Y es natural que tengamos el duelo y puede durar hasta 3 meses. Y si ya el duelo duró más, entonces tenemos que pedir ayuda psiquiátrica o psicológica. Okay. ¿Se puede prevenir? Es decir, ¿hay factores que nos arrojen o que nos avisen la probabilidad de entrar en un cuadro depresivo? Sí, claro. Hay el cambio de los hábitos. Es el primero. La gente deja de comer, deja de dormir, pierde interés, se aísla, pierde interés. Ahí vemos, de hecho, los efectos sociales y los ambientales, ¿no? Los factores de riesgo. Así es. Entonces, pero aquí la cosa más importante es que primero tenemos que entender lo que tú mencionaste. O sea, puedo tener éxito en mi trabajo, estar en mi mejor época en mi vida profesional, una familia extraordinaria, los amigos, y puedo estar deprimido. ¿Qué cosa? Porque no es tristeza. Sí, y es cuando la gente te dice, ay, pero si tienes todo, ¿cómo? Pero ahí entran qué factores, doctor, bueno, los hereditarios que hablaba usted. O, ¿Cómo te explicas entonces? O tengo una enfermedad, ¿sí? O tengo una alteración química en mi cuerpo, metabólica, hormonal, ¿sí? Y entonces, pues eso no se resuelve nada más aceptando que me siento mal. Tengo que acudir al médico especialista para que tratemos de corregir este problema. Claro. Y se pierden además esos parámetros que a la persona que lo está padeciendo le resulten indicadores, ¿no? La gente normalmente no se da cuenta de que está en esas circunstancias. Y muchas veces también hablábamos de los duelos. Alguien le da un infarto, se da cuenta que ya no es Superman. Se da cuenta de su propia mortalidad, se pone en evidencia y su vulnerabilidad. Y se va para abajo. Y entonces, si se va para abajo y no le ayudamos a que regrese, entonces se vuelve un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque altero, por ejemplo, la producción de adrenalina endógena en mi cuerpo. Y eso me genera más taquicardia. Y la taquicardia puede generarme una elevación de la presión. Y entonces la presión me genera alteraciones en mi corazón. Y entonces se vuelve una cuestión muy interesante, ¿no? O sea, la gente se puede morir por depresión. Puede... Es un vínculo, ¿no? Puede ser un factor de comorbilidad, ¿sí? El que no
el que no hagamos un tratamiento completo, porque en medicina no nada más hay que tomar pastillas, ¿no? Hay que tomar pastillas, hay que comer bien, hay que hacer ejercicio, hay que tener interacción social, salud mental, etcétera, ¿no? Ok, entonces no es que se mueran de eso, pero si te quedas ahí, entonces sigues. Justo. puede llevar. ¿Cómo saber si acudir al psicólogo o al psiquiatra? O sea, ¿cuáles son estas predisposiciones que nos indican cuál es nuestro nivel de depresión? Lo primero que tenemos que hacer, yo creo que es acudir con nuestro médico de confianza. Y él es el que va a decidir, después de platicar con nosotros, de revisarnos y determinar si esto es secundario a un factor orgánico, o sea, médico, un desbalance químico, hormonal, una enfermedad. Entonces, tratando la enfermedad debe de corregirse lo demás. Ya. Y si es un problema psicológico, pues entonces él nos derivará con el profesional de la salud, sí, pertinente para que esto se pueda reparar. Siempre el médico de confianza y es el que nos va a dar el primer... Así Es es. súper importante una educación en la cual se nos enseñe a expresar cómo nos sentimos, a Así buscar es. ayuda cuando nos sentimos mal, porque también nos guardamos mucho esas sensaciones. Solemos decir, estoy bien, se me pasa. Yo creo que acabas de comentar algo muy, muy interesante, por ejemplo, se ha llevado incluso a los medios, ¿no? Ese tema se tocaba en esa serie de Los Sopranos. Ajá, claro. Como un mafioso, un capo de la Puede mafia, deprimirse. va al psicólogo. Es un hombre débil entonces, porque está acudiendo a pedir consejo psicológico, ¿no? Cuando se supone que es el Superman, el supermacho, Sí, hace etcétera, como que ¿no? te veas débil, entonces. Así es, y es al contrario. Al contrario, es una fortaleza porque me va a ayudar a corregir todos mis problemas, primero de comportamiento y después darme fortaleza emocional. Y que después de la pandemia yo creo que todos dijimos somos vulnerables y a todos Así en algún es. momento nos pasó esto. Ahora, los niños, ¿qué pasa también con los menores de edad y la depresión? Bueno, primero tenemos que entender que hay factores hormonales en el crecimiento y desarrollo, ¿no? El niño no es un adulto chiquito, es un Totalmente. ser biopsicosocial en crecimiento y desarrollo. Entonces, estos cambios hormonales van a también traer consigo cambios de comportamiento. Lo que tenemos que hacer es fortalecer su autoestima y también tener mucho ojo si vemos que está dejando de comer o que no duerme bien. Esto La va a llevar adolescencia es tremenda, ¿no? Sobre todo. No, sí. pero también ya vemos muchos trastornos en niños más chicos, la competencia en la escuela, el peer pressure, ¿no? El bullying, la así ansiedad. es, así es. Entonces hay que tomar todos estos factores de riesgo. Lo importantísimo es reconocer cuando estamos sintiendo que hay una tristeza o un cambio en nuestras actividades, que ya no queremos hacer ejercicio, y que de repente pueden decir, qué tontería, pero si lo tengo todo, ¿cómo es posible que hay algo que está sucediendo y hay que acudir Así con un es. especialista Claro. a que nos ayude desde el principio? Entre más rápido, mejor. Así es. ¿No? Bueno, Perfecto, pues gracias, doctor. Pues doctor. gracias. No, hombre, buenos días. Súper tema, ¿eh? Gracias. Gracias, doctor Moisés Calderón.